Me llamo Juan Carlos Pérez, soy el presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y el presidente del partido País Pueblo Unido contra los políticos corruptos y sus cómplices. Vamos a enseñar al pueblo la segunda parte de las deudas públicas provocadas por Pedro Sánchez PSOE, arquitecto principal de sus gobiernos, y sus socios Podemos y Sumar en sus gobiernos, a la fuerza, con sus graves mentiras, estafas y engaños al pueblo, como denuncian todos los datos públicos y toda la gravísima situación del país, y sus datos micro y macroeconómicos, deudas públicas, inmigración ilegal y su grave corrupción política en todas las instituciones públicas, más grave que ningún gobierno antes en 50 años, según datos públicos, históricos y deudas públicas e intereses a 300 años. Y manipulación de la verdad, falsas promesas y robo, malgasto y regalar dinero público del pueblo a otros países y a inmigrantes de entrada ilegal de otros países sin permiso del pueblo y sacando préstamos en los bancos a nombre de los españoles e hijos, nietos y jóvenes sin que lo sepa el pueblo, avalando las deudas públicas con sus viviendas, salarios, pensiones, ahorros, bienes y patrimonio de por vida, actual y de por vida. Seguimos. Punto 12. Si seguimos votando a los partidos de PSOE, Partido Popular y sus partidos pequeños y diputados cómplices en el Congreso de los Diputados y el Senado, que votan en contra del pueblo para robar, arruinar, esclavizar, hipotecar, avalar y embargar sus viviendas, salarios, pensiones, bienes y patrimonio de por vida, y endeudar gravemente todos los días y meses para más de 300 años al pueblo, de todos los españoles, españolas nativos y a nuestros hijos, nietos y jóvenes. Por lo tanto, todos estos partidos y diputados son los culpables directos del 99% de los problemas que tienen y sufrimos gravemente todos los españoles e hijos, y que han provocado los gravísimos problemas que sufrimos en toda España y estas gravísimas deudas al pueblo de todos los españoles, españolas nativos y a nuestros hijos, nietos y jóvenes en más de 50 años, desde el año 1975 al año 2025 en la actualidad, con muchísima más gravedad. Y también si siguen votando a sus cómplices Podemos y Sumar y el resto de sus partidos y diputados cómplices en el Congreso y el Senado, que sus casos de corrupción, problemas graves en todos los sectores de España y deudas públicas demuestran que solo valen para robar, malgastar y regalar para poder robar el dinero público y privado del pueblo, de todos los españoles e hijos y jóvenes, provocando deudas graves a más de 300 años. Porque si no han cambiado y dejado de robar, malgastar y regalar para poder robar el dinero del pueblo, de todos los españoles e hijos en 50 años, desde el año 1975 al año 2025, en la actualidad, el PSOE y el PP, el otro día, dije que mandaba en 15 comunidades autónomas y creo que son 11.
¿eh? No son 15, son 11 de 17, ¿vale? El PSOE manda en el gobierno central. Entonces, vamos a ver quién es el inocente de los dos. Y si ven los datos históricos de las deudas, podrán comprobar que de un gobierno a otro, durante sus legislaturas, se llevan poco. A pesar de la legislatura de Aznar, que provocó unos problemas a futuro que vamos a estar pagando durante 300 años. No generó deuda durante los años que él estuvo, pero provocó unos problemas a futuros que más adelante los veremos, como por ejemplo multiplicar el precio de las viviendas, que hoy en día pues no puede comprar nadie una vivienda. Son muy pocas personas las que pueden tener un acceso a la vivienda, cuando en 1975 o en 1990 podía cualquier padre de familia comprarse una... padre de familia o trabajador, comprarse una vivienda, tener una familia, comprarse un coche, y si se apretaba mucho, pues también podía comprar una vivienda en la playa, irse de vacaciones. Y hoy, fíjense que hoy no se puede, ni jóvenes ni adultos pueden comprarse una vivienda. O te compras una vivienda o tienes un coche, pero comprarte una vivienda o compartes habitación, alquilar una habitación, hoy tienes que elegir entre alquilar una habitación o tener un coche, porque si no, cuando te viene el seguro del coche o tienes una avería en el coche, ya no puedes pagar el alquiler de esa habitación. Por lo tanto, son muy pocas personas las que pueden comprarse una vivienda, o tienen que unirse, pues sueldos grandes, la mayoría, pues todos sabemos los que son. Vale, vamos a seguir. En 50 años, desde 1975 al año 2025, en la actualidad, el PSOE y PP y sus partidos y diputados cómplices pequeños desde que empezaron. Ahora no van a cambiar, porque según los hechos, deudas públicas, pérdida de poder adquisitivo que ha bajado los salarios y pensiones más de 15 veces desde el año 1975 hasta 2025 en la actualidad, que según datos públicos deberíamos de cobrar unos 200.000 euros al año bruto de salario medio en toda España, aplicando y acorde a la subida abusiva y graves de impuestos, inflación permanente, falso IPC, que aplican ellos el IPC que les da la gana, coste de vida total al mes. Por lo tanto, las sentencias de los tribunales en España y en la Unión Europea denuncian que se han convertido en organizaciones criminales de expertos, manipuladores, estafadores, mentirosos y expertos en robar, arruinar y endeudar al pueblo de todos los españoles, españolas, nativos e hijos y jóvenes, todos los días y meses. Por lo tanto, antes de 300 años no se van a poder pagar, no se podrán pagar las deudas públicas, provocando todo tipo de problemas graves y consecuencias graves todos los días y meses al pueblo, con muchísima más gravedad que en la actualidad y años anteriores, al ser las deudas públicas mucho más altas y graves en muchos billones de euros en el año 2025, provocando la situación del párrafo 13. Aquí vamos a proceder a enseñar al pueblo los cálculos aproximados que hemos hecho para la deuda a 300 años. Que al ritmo que vamos, no sé yo si vamos a poder, se pagará esto en 300 años, porque ni se está pagando nada del principal, y esto cada vez, si seguimos manteniendo estos gobiernos, ¿dónde vamos a llegar? A trabajar y tener que entregarlo todo en impuestos porque se lo llevan todos los intereses de las deudas, porque al ritmo que gasta y malgasta y roba esta gente, que ahí están los datos, y ya pues, el colmo del colmo
el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios Podemos y Sumar, con la complicidad del resto de partidos. Bueno, vamos a seguir. Ejemplo, no podemos saber con exactitud lo que vamos a pagar dentro de 300 años. Y aún es más complicado de calcular porque Pedro Sánchez PSOE, sus ministros, socios y partidos y diputados cómplices en el Congreso y el Senado y comunidades autónomas nos roban la información real sobre el gasto público y las deudas públicas, improductivas, internas y externas e intereses durante siglos, y problemas graves y sobre la corrupción, robo y mal gasto del dinero público. Al pueblo, dueño soberano, único accionista y máxima autoridad de toda España. Tengan en cuenta que la mayoría de los gobiernos corruptos, sus partidos corruptos, sus políticos corruptos y sus cómplices corruptos, asesores, economistas, periodistas, etcétera, 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 tienen grandes intereses en bolsa de millones y miles de millones de euros. Y les pagan con el propio dinero robado al pueblo para que mientan, engañen, estafen y roben al pueblo, para que no protestemos y reclamemos tratándonos a la fuerza como esclavos, escondiendo las deudas públicas e intereses durante siglos al pueblo, para que no salgamos a las calles y los echemos de todas las instituciones públicas y todo lo público. Por eso tenemos que hacer cuentas sencillas y cálculos sencillos, como han hecho nuestros padres, abuelos y bisabuelos toda la vida, porque con su sistema sacaron de la pobreza y miseria a toda España, después de la destrucción total de la Guerra Civil, situando a España entre la sexta y novena potencias del mundo, porque los corruptos y sus cómplices tienen grandes intereses directos e indirectos e inversiones en los bancos, mercados financieros, inversores privados, acciones en bolsa a riesgo, y no quieren que el pueblo sepa las deudas públicas reales e intereses que han provocado y siguen provocando Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar, y sus cómplices en otros partidos, con su negocio corrupto multimillonario de deudas públicas, provocadas a la fuerza y mintiendo, estafando y engañando al pueblo, y robando gravemente al pueblo, todos los días y meses. Pero aunque nos roben la información pública, manipulen y falsifiquen los datos públicos, sí podemos hacer unos cálculos sencillos y aproximados de lo que vamos a pagar en deudas públicas e intereses que nos provocan a la fuerza como esclavos. Por lo tanto, vamos a realizar este pequeño estudio, que ya anteriormente en las deudas número 1 presentadas en el vídeo anterior, se explicaban las deudas a 100 años y la deuda a 200 años, ¿vale? Le puse esas cantidades para que el pueblo vea el desarrollo de las deudas, y que todos los días y todos los meses se produce una cantidad de deuda que tenemos que parar a estos criminales, porque es que no se les puede decir otra cosa. Y tanteo con cifras aproximadas de las deudas públicas a 300 años, con las siguientes condiciones mínimas: para 500.000 millones de euros de deuda capital principal, provocados desde el 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2024, porque aunque Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar ya no estén en el gobierno, seguiremos pagando sus deudas públicas improductivas internas y externas e intereses, y los billones
billones de millones de euros para solucionar los problemas gravísimos a futuro, que han provocado y siguen provocando con sus gobiernos a todos los españoles e hijos y jóvenes, incluidos a sus votantes de PSOE, Podemos y Sumar. Bueno, vamos a empezar con el estudio. Como mínimo, vamos a pagar con estos cálculos del 3% fijo e interés simple multiplicado por el 3% por 300 años, igual 4 billones y medio de millones de euros, más la deuda capital principal de 500.000 millones de euros, igual 5 billones de millones de euros, dividido entre 39 millones y medio de españoles nativos e hijos, que según los datos micro y macroeconómicos y todas las deudas públicas son los únicos que contribuyen correctamente en el mercado laboral, las pensiones, toda la economía de toda España, y que explicaremos más adelante. Yo, con esto quiero decir que yo contra los inmigrantes no tengo nada, ni este partido ni esta asociación tampoco. Ahora, lo que no pueden haber inmigrantes aquí en España, que tengan que estar los españoles y sus hijos endeudándose para más de 300 años para mantenerlos. Eso no puede hacer, y si no hacen falta. A España tienen que venir los inmigrantes cuando hagan falta, con su permiso de trabajo por un tiempo determinado, como han hecho nuestros padres y familiares durante más de 100 años, hasta hoy, en 2025, que se van muchos jóvenes por culpa de que hay inmigrantes aquí, de más, que les están quitando el empleo, a pesar de lo que diga el presidente Pedro Sánchez, que dice que no le quitan el empleo. Bueno, más adelante veremos los datos, porque yo no sé este hombre dónde le han dado su licencia de economía, doctorado, no lo entiendo. Bueno, teniendo en cuenta la deuda que ha provocado más que ningún presidente en 50 años, pues podemos entender fácilmente lo que habrá estudiado ese de economía. Bueno, vamos, porque aquí se valoran los resultados. No vamos a entrar más en detalles porque es tontería. Lo que vamos a entrar en detalle es la realidad, que es lo que nos, la deuda que está provocándonos a nosotros, engañando y mintiéndonos y estafándonos todos los meses, diciendo que esto va como un cohete, como una moto, cuando es mentira. Aquí podemos ver las deudas que ha provocado este hombre, el presidente Pedro Sánchez, que es el arquitecto de su gobierno, y aquí anda todo el mundo anda a su sombra, y hace lo que él dice. Bueno, vamos a seguir adelante. 5 billones de millones de euros dividido entre 39 millones y medio, igual 126.582,28 por cada uno de los españoles nativos y nuestros niños, hijos, nietos y jóvenes. Esta deuda es solamente desde que está Pedro Sánchez, del 1 de junio de 2018. No creerse que es a origen. Próximo día veremos la deuda a origen. Más, de todas formas, en la web se puede comprobar donde dicen deudas de todos los presidentes. Bueno, esta deuda solo es la que ha provocado este hombre que dice que va a España como una moto y como un cohete, y que España va mejor que ningún país de la Unión Europea. Ya te digo que no sé. Bueno, vamos a seguir adelante mejor. Dividido entre 6,5 años, igual 78 meses, desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez, el 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2024, igual 1.622,85 euros al mes. Estamos pagando estas pérdidas, deudas públicas, intereses y gravísimos problemas y consecuencias todos los meses, desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez en su gobierno, desde 2018. Y ahora sale en las televisiones todos los días echando la culpa al resto
de suministros cuando él es el arquitecto principal. Vale. Desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez y sus socios Podemos y Sumar. Deudas públicas que estamos pagando todos los españoles, españolas nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes, y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y todos los emprendedores de todos los niveles y sectores, empresarios autónomos y profesionales liberales españoles nativos de toda España. Y a esta deuda, pues falta de esta partida, falta por sumar el circulante de las deudas públicas escondidas y robada la información al pueblo para poder mantenerse en los gobiernos, robando, arruinando y endeudando gravemente al pueblo todos los días y meses, como denuncian las deudas públicas nuevas desde 2018 y los datos micro y macroeconómicos sobre el empleo, el paro, deudas públicas, el empleo, el paro, los datos micro y macroeconómicos. Bueno, si pasamos a lo siguiente, es que tantos problemas, tanta deuda y tantos problemas más que vamos a sufrir en el futuro, porque la mayoría de vosotros no sabéis lo que es arruinarse y tener que salir a pedir a los vecinos un bocadillo, ¿sí? Porque las instituciones no te hacen caso. Pero yo, desgraciadamente, a mí esta gentuza de políticos corruptos, ladrones y criminales me han arruinado como trabajador, como empresario, como enfermo, como ciudadano, y me han hecho sufrir mucho. Además, de hecho, hoy todavía sigo sufriendo mucho. Ya entraremos en detalles de mi vida personal para que ustedes lo conozcan, si tenemos la oportunidad, otro día. Vale, tenemos la oportunidad, sí, lo tenemos que aclarar otro día. Bueno, seguimos, que si no, no terminamos. Venga, párrafo 2, falta por sumar estas cantidades el circulante correspondiente a las deudas públicas internas en pensiones pendientes de pago e interés en algunos casos desde el 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2024, provocadas todos los meses desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar, según denuncian los datos públicos y micro y macroeconómicos. Párrafo 3b, tercero, falta por sumar estas cantidades las deudas públicas improductivas internas y externas e intereses para solucionar y pagar los problemas gravísimos a futuro que están provocando y provocan desde el 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2024. Provocados todos los meses desde que empezó a gobernar con su gobierno Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos, principalmente de la corrupción política y de la inmigración ilegal masiva y grave y su criminalidad, delincuencia grave todos los días y meses en más de 8.100 pueblos y ciudades de toda España, por culpa de permitir y fomentar la inmigración ilegal masiva y grave con mentiras, engaños y estafa al pueblo todos los días y meses. Los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar en toda España, y su cómplice principal y mayoritario en toda España, el Partido Popular, Feijóo, Ayuso, Miras, Moreno, etcétera, en toda España. Y la mayoría de sus partidos y diputados cómplices en el Congreso, Senado y en todas las comunidades autónomas, sus provincias y en los ayuntamientos de toda España, para mantener su negocio corrupto multimillonario de la inmigración ilegal. Y en consecuencia deudas públicas que están arruinando, destrozando y endeudando gravemente todos los días y meses a todos los españoles nativos e hijos, nietos y jóvenes en toda España, según denuncian todos los datos públicos, honrados y sin manipular y falsificar, y los datos micro y macroeconómicos y deudas públicas. Como la inmigración ilegal masiva y grave
es una grave estafa, mentira y engaño al pueblo de muchos billones de millones de euros. No se puede avalar con ningún estudio de rentabilidad, como explicaremos al pueblo con datos públicos más adelante. Vale. Mira, les voy a adelantar un dato para que ustedes vayan entendiendo. En España, hoy, en 2025, estamos a 30 de junio, el mes pasado, que fue cuando se hizo ese cálculo, se crean 15 millones y medio de empleos a 40 horas a la semana. 15 millones y medio de empleos a 40 horas a la semana, teniendo en cuenta la cantidad, el aumento de funcionarios y las empresas que hay de funcionarios indirectos. Ahí no vamos a entrar. Pues si España tiene 20 millones de españoles nativos en población activa, díganme ustedes, que no hay que saber un experto en matemáticas, si tenemos 20 millones de ciudadanos españoles nativos para trabajar y solo creamos 15 millones y medio de puestos de trabajo a 40 horas a la semana, pues quiere decir que tendríamos solamente para los españoles nativos, tendríamos empleo para 15 millones y medio y tendríamos todavía 4 millones y medio de parados. Por lo tanto, díganme ustedes, lo digo para que no les sigan engañando estos corruptos, ladrones y criminales, ¿dónde está la rentabilidad de tener 10 millones de inmigrantes manteniéndola a base de sacar préstamos en los bancos para más de 300 años a nombre de los españoles nativos y sus hijos y sus viviendas, salarios, pensiones, bienes, ahorros, patrimonio de por vida? Otro día enseñaremos los datos para que ustedes lo vean bien claro. ¿Dónde está el engaño y la estafa de estos partidos corruptos, ladrones y criminales, que para aquellos, son todo tipo de chanchillos en el proyecto político del partido, de la asociación, se puede ver donde hay, en lo que es en el artículo de la inmigración, al final del todo se puede ver los tipos de opciones por los cuales estos partidos corruptos y sus políticos están metiendo los inmigrantes, y no es por el bien de las pensiones, porque si fuera por el bien de las pensiones, díganme ustedes por qué estamos generando desde el año 2017 hasta ahora, desde el año 2007 hasta ahora, pues casi 10 billones de millones, 10 billones, 10 billones, con B de burro, porque no se nos puede decir otra cosa, porque esto se nos ha ido de las manos y hemos dejado que nos provoquen esta deuda, porque, no sabíamos todos estos datos, porque no lo sabía ni yo antes de calcularlos, pero hay cientos de personas o miles de personas de ellos que sí lo sabían, que sí lo sabían, tanto de los gobiernos como de los que trabajan en las instituciones y sus asesores, esos magníficos que nos han llevado a donde estamos. Bueno, vamos a seguir. Otro día presentaremos ese documento para que ustedes puedan comprobar dónde está la estafa que nos están realizando. Bueno, explicaremos más adelante. Vale, sí, al pueblo, con datos públicos más adelante. Vale. El párrafo cuarto, C cuarto, tenemos que impedir el pueblo de todos los españoles e hijos juntos y unidos contra los gobiernos y presidentes corruptos para impedir que sigan aumentando las deudas públicas y privadas a todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes todos los meses, por culpa del dinero público del pueblo que roban, malgastan y regalan para poder robar.
con sus sistemas corruptos en toda España, la Unión Europea y por todo el mundo desde España. La central de los gobiernos, partidos políticos y sus cómplices, los más corruptos ladrones y criminales de la Unión Europea. Según datos públicos de la Unión Europea, OCDE, BCE, FMI, tribunales y instituciones gubernamentales y algún directivo honrado de estas mismas instituciones. Vaya un San Benito que nos ha tocado sufrir y que nos va a hacer sufrir de por vida, como mínimo para 300 años, y es que es una pena. Ya te digo, si el pueblo saliéramos todos a la calle, en 24 horas estaba el problema solucionado. Pero claro, si no salimos todos a la calle, los corruptos juegan con ventaja y seguirán robando el dinero, y yo creo que merece la pena salir. Pero bueno, vamos a seguir más adelante. Ya otro día seguiremos con la paliza de que la gente debe salir. Bueno, pendientes de sumar al total de estas deudas públicas los párrafos pendientes de calcular, de más de 40 partidas, que no podemos calcular por falta de información pública, censurada, falsificada y robada al pueblo desde 1975 a 2018 y desde el año 2018 a 2025, con muchísima más gravedad y muchísima más gravedad, y roba al pueblo desde que está gobernando Pedro Sánchez y sus cómplices en las instituciones públicas. Porque yo he ido muchas veces y he tomado muchos disgustos en las instituciones públicas para que me faciliten la información, y ni en el INE, ni en el Banco de España, ni en la Seguridad Social, ni en ningún sitio te dan datos. Todos los quieren tener ellos, cosa que hace 15 años o casi 20 pues sí se podía obtener, pero claro, ahora ya han entrado, como la deuda cada vez es mayor. Tengan en cuenta que cuando la deuda la emiten públicamente no te escriben los 12 ceros de los billones de millones de euros, te ponen 6 ceros para que te creas que son millones. Hay gente que no está acostumbrada a esos números y entonces pues los engañan, pues como les gusta hacer ellos, engañarnos para poder seguir robando. Bueno, seguimos. Para poder mantenerse en el gobierno central, Pedro Sánchez, PSOE y sus socios Podemos y Sumar, y sus cómplices, gobiernos corruptos, ladrones y criminales de toda España, arruinando, robando y endeudando gravemente al pueblo todos los días y meses, como denuncian todos los datos públicos y datos micro y macroeconómicos. Deudas públicas, paro, parados de larga duración en edad de trabajar, de españoles nativos e hijos, empleo, pobreza extrema, miseria y destrucción, cierre, endeudamiento y pérdidas de empresas, autónomos, profesionales liberales, y pérdidas y deudas públicas y privadas de miles y miles de millones de euros todos los meses, por culpa de la inmigración ilegal masiva y grave e invasión, que permiten su entrada en España y fomentan para que vengan más inmigrantes ilegales a España. Los gobiernos de Pedro Sánchez, PSOE y sus socios Podemos y Sumar, y su cómplice principal, el Partido Popular, y sus partidos de diputados cómplices en el Congreso y el Senado y en toda España, mintiendo, engañando y estafando al pueblo todos los días y meses, diciendo que hacen falta para las pensiones y trabajos que no quieren hacer los españoles e hijos, cuando es totalmente mentira y que es la peor grave estafa y robo realizado al pueblo en 532 años de historia, por valor de muchos billones de millones de euros a pagar en 300 años, según denuncian todos los datos públicos y datos micro y macroeconómicos, deudas públicas e intereses multiplicados hasta por 10, como mínimo,
y en consecuencia provocan todos los meses subidas de impuestos abusivos y graves y en consecuencia provoca todos los meses bajadas de salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor del dinero que gana, cobra y tiene ahorrado el pueblo, más paro, parados de larga duración, pobreza extrema y miseria, reducción de jornada laboral a 32 horas de media nacional, pendiente de auditar porque es falsa esas 32 horas, son menos horas, salarios pobres, pensiones pobres, mentiras y engaños y estafas de todo tipo al pueblo, que seguiremos informando más adelante. Bueno, párrafo 15. El pueblo de todos los españoles e hijos y jóvenes tenemos que impedir que los gobiernos corruptos, sus partidos corruptos, sus políticos y políticas corruptos y sus cómplices corruptos provoquen más millones y billones de millones de euros todos los días y meses y años, porque multiplican los intereses por más de 10 veces. O sea, por cada billón o millón de euros que provocan, pues vamos a pagar al final más de 10 veces. Si provocan 1.000.000, pues 10 billones. Si provocan 1.000.000.000, pues más de 10 billones. Entonces, esto no es un juego, hay que impedírselo todos juntos, porque es que a mayor deuda, mayor problema todos los meses. Todos los meses, más bajada de salario. Bueno, lo vemos más adelante. Que si no se hace el vídeo muy largo. Bueno, cuando vayamos a terminar de pagar las deudas públicas e intereses, en más de 300 años, más los millones de problemas gravísimos y consecuencias todos los meses, de sufrimiento, suicidios, dolor, pobreza extrema y miseria, desahucios, cada año desde que empezó a gobernar, desde el año 2007 con gravedad. Está aumentando en más de 1 millón de media de españoles nativos e hijos, nietos, adolescentes, jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, emprendedores, arruinados y endeudados, pobres por culpa de las subidas de impuestos y consecuencias graves de las deudas públicas, que provocan, organizan, planifican y desencadenan para poder robar, malgastar y regalar, para poder robar el dinero público del pueblo por culpa de sus organizaciones criminales, de los gobiernos corruptos, partidos corruptos, sus políticos, políticas corruptos y sus cómplices corruptos. Bueno, aquí vamos a seguir con otra reclamación que algún día tendremos que reclamarla a través de referéndum por el pueblo, que somos los dueños de España y los dueños del dinero. Bueno, vamos a seguir. El pueblo de los españoles, españolas e hijos como dueños soberanos, único accionista y máxima autoridad de España, porque es el que paga con su dinero y deudas públicas durante siglos, reclama, exige y ordena al presidente Pedro Sánchez y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar y su cómplice principal, Partido Popular, que nos expliquen y den explicaciones, Partido Popular en este caso en las comunidades autónomas, que dice defender nuestros intereses y por detrás está, por ejemplo, la inmigración provocando deudas de miles de millones de euros. Bueno, eso lo explicaremos más adelante, otro día. De por qué nos mienten, engañan, estafan, roban, malgastan y regalan a otros países el dinero público del pueblo, arruinan, hipotecan, embargan, endeudan y roban gravemente todos los meses el dinero público, los datos públicos, cuentas públicas y las cuentas de las deudas públicas e intereses hasta pagar las deudas en siglos, diciéndonos que la economía va como una moto y un cohete, cuando es totalmente mentira a efectos contables y están falsificando los datos públicos y deudas públicas e intereses, cuando sabemos que es totalmente mentira porque vemos cómo está la economía de mal todos los días y meses en las calles, familias, los hogares y en la mayoría de los emprendedores. La mayoría
cada día están más arruinados, endeudados y cerrados, aumentando el paro y la reducción de la jornada. Por lo tanto, ¿por qué el presidente Pedro Sánchez nos miente, engaña y estafa y roba? Todos los días y meses diciéndonos que la economía de España y de los españoles e hijos crece y está a la altura de los primeros países, de los 27 países de la Unión Europea, cuando todos los datos públicos denuncian que todo es mentira, engaño y una grave estafa al pueblo, porque dicen lo contrario todos los datos micro y macroeconómicos, sociales, inmigración ilegal y su delincuencia y criminalidad, y de españoles nativos e hijos en paro, parados de larga duración, pobreza extrema y miseria, destrucción de empresas y negocios y deudas públicas nuevas, altas, graves, deudas públicas nuevas, altas y graves todos los meses. Denuncian que todo es mentira y la situación en todos los sectores del país es gravísima. Y sin que lo sepa el pueblo, de los españoles mintiendo, engañando y estafando al pueblo. Están provocando a la fuerza las más gravísimas deudas públicas improductivas, internas, externas e intereses durante siglos y problemas gravísimos actuales y a futuros con la inmigración ilegal. Que nunca en la historia de la falsa democracia en 50 años, desde el año 1975 al año 2025 en la actualidad, nunca hemos tenido las deudas públicas tan altas y graves como denuncian los datos históricos de las deudas públicas improductivas e intereses a 300 años como mínimo. Porque tenemos que comer y vivir, no podemos dedicarnos a pagar solo deudas que han provocado esta gentuza a la fuerza y engañando al pueblo. Y nos roban la información de los intereses que vamos a pagar por todas estas deudas públicas, todos los meses, años y durante siglos, cuando es mentira y un engaño, estafa para poder manipular al pueblo con su corrupción política, con más de 150 casos abiertos en toda España y la Unión Europea, para poder robar, malgastar y regalar, para poder robar el dinero de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes, y seguir provocando más deudas públicas. En consecuencia provocan problemas graves, subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses, y en consecuencia provocando que bajen los salarios y pensiones más gravemente bajas de los últimos 50 años, según los impuestos, inflación, deudas públicas y el coste de vida total al mes. A todos los españoles, españolas, nativos y a nuestros hijos, nietos y jóvenes, y trabajadores, funcionarios honrados y a los emprendedores de todos los niveles y de todos los sectores de la producción, el empleo y donde nace y se crea el dinero real. Dinero real, no el dinero en préstamo, el dinero real de toda la economía, de todos los españoles jóvenes, de todas las instituciones y de toda España. Bueno, el párrafo 17, el pueblo de los españoles nativos e hijos, nietos y jóvenes reclamamos, exigimos y ordenamos como dueños, soberanos, únicos accionistas y máxima autoridad de toda España y dueños del dinero público. Porque los políticos son nuestros trabajadores y en lugar de cumplir con su trabajo se dedican a robar. Bueno, reclamamos, exigimos y ordenamos a los gobiernos del presidente Pedro Sánchez, PSOE y sus socios Podemos y Sumar que rindan cuentas todos los meses al pueblo de todos los intereses per cápita y el total al mes que está pagando el pueblo en intereses de las deudas nuevas o renovadas deudas públicas en toda España. Intereses per cápita por población activa de trabajadores españoles nativos e hijos y del total intereses per cápita por cada uno de los
españoles nativos e hijos, nietos y jóvenes, en intereses per cápita de las deudas públicas internas y externas emitidas durante el mes y por separado, todos los meses, en intereses simples y compuestos per cápita, a qué tipo de interés y año, en préstamos a los bancos, bonos y letras del tesoro, mercados financieros y de todo tipo de productos financieros emitidos y contratados para financiar las deudas públicas provocadas a la fuerza y mintiendo, engañando y estafando al pueblo de todos los españoles nativos e hijos todos los meses. Y se publicarán en Televisión Española, RTV, la 1, en los horarios de plena audiencia, siempre a la misma hora, los miércoles a las 18 horas, repitiendo el programa todas las semanas y anunciando días y semanas antes al pueblo, y disponible en internet la sesión completa, sin cortes y sin problemas de descarga y visualización, para aquellos españoles e hijos, nietos y jóvenes que no han podido verlo por trabajo u otros asuntos personales. Es penoso, la situación es penosa. Solo los esclavos no saben las deudas e intereses que tienen y que les provocan a la fuerza sus presidentes, gobiernos y políticos, políticas, estafadores tiranos, dictadores corruptos, ladrones criminales y, esta palabra a lo mejor a algunos se asusta, que no es de asustar, está muy bien justificada, y terroristas y asesinos por provocar premeditadamente y a plena conciencia todos los meses y años, con sus problemas graves y consecuencias de su corrupción política, provocan, por culpa de robar el dinero del pueblo, provocan más de 4.000 suicidios de jóvenes, el dinero del pueblo, y sus políticas, como las del feminismo, falso feminismo, que ya lo veremos más adelante, que ya veremos sus datos. Aquí vamos a resultados, que es lo que importa. Bueno, vamos, que si no nos quemamos y yo me enfado y ya me pongo más nervioso, entonces todavía lo vamos a hacer peor. Bueno, jóvenes y padres por culpa de su corrupción política y sus cómplices. Decenas de miles de delitos y crímenes por sus inmigrantes ilegales de otros países que permiten y fomentan su entrada ilegal en España. Por culpa de su corrupción política y sus cómplices. Más de 40.000 muertes en la sanidad pública y privada por culpa de su corrupción política y sus cómplices. Más de 17 millones de ciudadanos en la pobreza extrema y miseria por culpa de la corrupción política y sus cómplices. Más de 35 millones que no llegamos a final de mes todos los meses y años por culpa de su corrupción política y sus cómplices. Y por provocar a unos 39 millones de españoles nativos y a nuestros hijos, nietos y jóvenes arruinados y endeudados para más de 300 años como mínimo, en el mejor de los casos, y con gravísimos problemas, deudas y en consecuencia deudas privadas todos los meses y años. El pueblo reclama, exige y ordena que todos los meses se le rindan cuentas y explicaciones con informes reales publicados al pueblo de todas las deudas públicas improductivas nuevas, internas y externas, e intereses de los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar, y de todos los gobiernos de toda España. Y cuánto vamos a pagar en intereses aproximados según pagos de intereses con previsiones futuras, y los millones y billones hasta que se paguen las deudas provocadas durante el mes.
en toda España y su histórico durante la legislatura y legislaturas anteriores todos los meses, reclamando responsabilidades a los responsables y sus cómplices en el caso de engañar y mentir y falsificar datos públicos y datos de las deudas públicas e intereses para poder mantenerse los gobiernos corruptos, como es el caso de Pedro Sánchez, que lo ha demostrado con creces, ¿eh? Porque no había un gobierno más corrupto, más malgastador y que no haya provocado más problemas y deudas que el gobierno de Pedro Sánchez, y todavía sigue ahí insistiendo. Yo todavía no lo entiendo. Y que no tengamos una legislación para poder echarlo, que tengamos que aguantar, que siga provocando problemas gravísimos y deudas públicas todos los meses, pues todavía lo entiendo menos. Pero a ver si el pueblo, si Dios quiere y nos da salud, reclamaremos leyes para cuando tengamos un gobierno así en el futuro poder echarlo inmediatamente, no dejar que provoque esos problemas y esas deudas a futuro, porque entonces no vamos a sacar nunca los pies del plato y esto se va a poner imposible.